Segunda de Pedro. Escrito por Al Danks. Introducción. En su primera carta, Pedro nos mostró cómo luchar contra los poderes espirituales para rescatar a las personas que no nacieron de Dios. Nos dijo que organizáramos nuestras vidas en torno a la persona oculta del corazón con la belleza incorruptible de un espíritu tranquilo, sosegado y deliberado, que es muy valioso para Dios. Pedro nos dirigió a hacer todo desde una naturaleza piadosa que proviene de llenar nuestros corazones con las palabras de Dios y seguir al Espíritu Santo. Debemos deshacernos de una naturaleza corrupta y evitarla. Pedro reveló que el plan de Dios para las personas que no nacieron de Él es ver la manera de vida que fluye de su naturaleza dentro de nosotros, ver que su manera de vida es corrupta y ser inspirados a ser partícipes de la naturaleza de Dios como lo somos nosotros. En su segunda carta, Pedro nos dice que Dios nos proporciona todo lo que necesitamos para vivir y agradarle, incluida la participación de su naturaleza a través de nuestra continua relación viva con Dios y con el Señor Jesús. Pedro comparte 7 atributos de Dios y nos dice que si escapamos de la corrupción del mundo y participamos de ellos en abundancia, harán que hagamos lo que agrada a Dios y seamos fructíferos a través de nuestra relación con el Señor Jesús. Capítulo 1. De Simeón Pedro. Un siervo del Señor Jesucristo, a quien Él ha dado poder y autoridad para ir y hablar en su nombre. A los que han recibido la misma confianza genuina en Dios que nosotros recibimos a través de la justicia, fiel alineamiento con el amor, la justicia, la misericordia y el perdón, de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo, que todas las bendiciones y el Shalom, bienestar completo, sean vuestros en abundancia a través de vuestra relación continua y viva con Dios y el Señor Jesús. Dios nos ha llamado a participar de su vida y naturaleza eternas. A través de nuestra relación con Dios y con el Señor Jesús, el poder de Dios nos ha dado todo lo que se refiere a vivir para agradarle y glorificarle, incluyendo promesas inestimables y vitales. A través de lo que el poder de Dios nos da, podemos escapar de la corrupción en el mundo a causa de los deseos corruptos, y habiendo escapado, podemos llegar a ser partícipes de la vida y la naturaleza de Dios. Puesto que Dios nos ha llamado y nos ha dado todo lo que necesitamos para participar de su naturaleza y de la vida eterna, y para honrarle y glorificarle, esfuérzate por añadir a tu ser los atributos de la naturaleza de Dios. A tu fe añade virtud, vida cesó del pecado y vivir para hacer la voluntad de Dios y no para satisfacer deseos humanos. Añade a la virtud el conocimiento, percepción de la naturaleza, el poder y la voluntad de Dios a través de seguirle y hacer su voluntad. Al conocimiento, añade el uso del poder que Dios te proporciona a través de tu vida para hacer su voluntad, para resistir y vencer los intentos de Satanás de corromper tu naturaleza y evitar que participes de la naturaleza de Dios, autocontrol. Al dominio propio, añade la resolución continua de vencer los esfuerzos de Satanás contra ti, firmeza. Añade piedad, vivir para agradar y glorificar a Dios en todo lo que haces, a la constancia. A la piedad, añade un compromiso activo y fiel con el bienestar de las personas nacido del espíritu que fluye de tu corazón, afecto fraternal. Al afecto fraterno añade el compromiso fiel con el bienestar de todas las personas, incluidas las personas no nacidas de Dios, los duros e injustos, los extranjeros y los enemigos, amor. Si estas cualidades están en ti, llenándote y desbordándose de ti en las vidas de los demás, harán que hagas lo que agrada a Dios y seas fructífero a través de tu relación con el Señor Jesús. Aquellos que carecen de ellas han olvidado que Dios los limpió de sus pecados anteriores, y su percepción se ha vuelto tan limitada que son incapaces de percibir en absoluto. Dios os ha llamado a seguirle y os ha elegido para ser su pueblo. Por lo tanto, esfuérzate al máximo por añadir estos atributos a tu ser, para que te conviertas en el pueblo de Dios. Si usas lo que Dios te ha dado para añadir estos atributos, no fallarás. Añadir estos atributos te suplirá abundantemente con todo lo que necesitas para entrar en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. El valor inestimable y vital de los atributos de Dios es la razón por la que pretendo hacer todo lo posible para recordarte que los añadas,
aunque los conozcas y seas inquebrantable en la verdad que has recibido. Creo que, mientras viva en mi cuerpo, debo incitaros a esforzaros más por añadir estos atributos y llegar a ser partícipes de la naturaleza de Dios, puesto que sé que los hombres darán muerte pronto a mi cuerpo, y yo viviré separado de mi cuerpo, como me aclaró el Señor Jesucristo. Haré todo lo posible para que podáis recordar estas cosas en cualquier momento después de mi partida. No seguimos historias o teorías ingeniosamente elaboradas cuando os hablamos del poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Santiago, Juan y yo estábamos con Jesús en el Monte Santo cuando recibió honra y gloria de Dios Padre y oímos la voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Así pues, tenemos la profecía de la venida del Mesías más plenamente confirmada. Debes seguirla como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que veas lo suficientemente bien como para percibir la verdad del Mesías. Recuerde, la profecía de las Escrituras no es el producto del entendimiento o la voluntad de una persona. Los hombres son guiados y capacitados por el Espíritu Santo para producir profecía. Capítulo 2. Pero también surgieron falsos profetas entre el pueblo que seguía a Dios, así como habrá falsos maestros entre vosotros, que en secreto traerán facciones destructivas, incluso negando que Jesús es el Señor, trayendo sobre sí mismos una rápida destrucción. Muchos seguirán la conducta desenfrenada, rechazo de la autoridad, y a causa de ellos la gente hablará en contra del camino de la verdad. Los explotarán con palabras astutamente elaboradas para satisfacer su codicia. El juicio eterno de Dios contra aquellos que hacen estas cosas sigue activo, y su destrucción sucederá. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los confió a cadenas de lúgubres tinieblas para su juicio. No perdonó al mundo antiguo, sino que preservó a Noé, un mensajero de rectitud, con otros 7 cuando trajo un diluvio sobre el mundo de los impíos, aquellos que no reconocen la autoridad de Dios. Dios condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra convirtiéndolas en cenizas, convirtiéndolas en un ejemplo de lo que les ocurrirá a los impíos. Rescató al justo Lot, que estaba muy angustiado por la conducta desenfrenada de los malvados, mientras vivía entre ellos, atormentaba su alma recta por las acciones fuera de la ley que veía y oía. Puesto que el Señor hizo todas estas cosas, sabe rescatar de las pruebas a los que le reconocen y mantener bajo castigo hasta el día del juicio a los que no le siguen, especialmente a los que siguen los deseos corruptos de la vieja humanidad y rechazan la autoridad de Dios sobre ellos. Los falsos profetas y maestros son imprudentes y voluntariosos al hablar contra seres espirituales corruptos, mientras que los ángeles, aunque mayores en poder y autoridad, no pronuncian un juicio injurioso contra ellos ante el Señor. Como animales incapaces de pensar, criaturas de instinto, nacidas para ser atrapadas y matadas, los falsos profetas y maestros hablan mal de asuntos de los que no saben nada. Sufrirán daño como salario por el daño que hacen, y Dios los destruirá con la misma destrucción que a los seres espirituales corruptos contra los que hablan. Les gusta estar de fiesta todo el día. Son manchas e imperfecciones, disfrutando de sus engaños mientras festejan contigo. Siempre están buscando una adúltera y no pueden cesar del pecado. Atraen a personas que no disciernen bien la verdad del error. Por el uso constante, han entrenado sus corazones en la avaricia. Hijos malditos. Han rechazado la guía de Dios y se han extraviado. Siguieron el camino de Balaam, hijo de Beor, que amaba la ganancia por hacer el mal, pero Dios lo regañó por lo que hacía. Un asno mudo habló con voz humana y lo detuvo. Los falsos profetas y maestros son engañosos, como manantiales sin agua y nieblas ahuyentadas por una tormenta. Dios les ha reservado la penumbra de la oscuridad total. Con palabras necias que parecen sabias, seducen por los deseos corruptos de la vieja humanidad, a los que están en proceso de escapar de ella. Prometen liberar de la corrupción, pero son esclavos de la corrupción, pues todo lo que vence a una persona la esclaviza. Si después de que una persona ha escapado de la corrupción en el mundo, vieja humanidad, a través de su relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enreda de nuevo en ella y es vencida, la última condición se ha vuelto peor para ellos que la primera.
Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido nunca el camino de la rectitud, escapar de la corrupción y seguir a Dios, que después de conocerlo, volverse atrás del santo mandamiento que les fue entregado. Les ha sucedido lo que dice el proverbio verdadero: el perro vuelve a su vómito, y la puerca se lava y luego vuelve a revolcarse en el lodo. Capítulo 3. Esta carta es ahora la segunda carta que te escribo. En ambas cartas os recuerdo que os centréis en la verdad, que recordéis las predicciones de los santos profetas y el mandato del Señor y Salvador a través de vuestros apóstoles. Las predicciones de los profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha suscitado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas desde antiguo, para que nos salvemos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, para mostrar la misericordia prometida a nuestros padres y acordarse de su santa alianza, del juramento que hizo a nuestro padre Abraham, para concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor en santidad y rectitud delante de él todos nuestros días. Lucas capítulo 1, versos 68 a 75. Dios ha fijado un día en que juzgará al mundo habitado, y lo hará con justicia, por medio de un hombre que él ha designado. Hechos capítulo 17, verso 31. El juramento que Dios hizo a Abraham. Por cuanto obedeciste a mi voz, todas las naciones de la tierra serán benditas por medio de tu simiente. Génesis capítulo 22, verso 18. El mandato del Señor Jesús. Un mandamiento nuevo os doy: amaos los unos a los otros. Como yo os he amado, amaos también vosotros los unos a los otros. Primero, sepan que vendrán burladores en los últimos días, siguiendo sus deseos corruptos. Dirán: ¿dónde está ese venir que prometió? Desde que murieron nuestros antepasados, todo sigue como desde el principio de la creación. Desean tanto tener razón en lo que creen que voluntariamente se ocultan a sí mismos que los cielos existieron hace mucho tiempo, y que Dios formó la tierra del agua y a través del agua por su palabra. Ese mundo pereció cuando Dios lo inundó de agua. Por la misma palabra, Dios ha reservado los cielos y la tierra para el fuego, y los está guardando para el día del juicio y la destrucción de los impíos, aquellos que no reconocen la autoridad de Dios. Que nada os oculte, escudriñad las Escrituras para ver que es así, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Salmo 90, verso 4. Dios no se tarda en cumplir su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, escapen de la corrupción y participen de su naturaleza. El día del Señor, el día que Dios ha fijado para juzgar al mundo, llegará inesperadamente y sin previo aviso, como llega un ladrón. Cuando llegue, los cielos pasarán con un estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego y se disolverán, y la tierra y todo lo que hay en ella desaparecerá. Puesto que Dios destruirá todas estas cosas, ustedes deben huir de la corrupción del mundo, vivir para hacer la voluntad de Dios, agradar y glorificar a Dios en todo lo que hagan, mientras esperan con ansias el día que Dios ha establecido que venga, cuando los cielos serán envueltos en fuego y se disolverán y los elementos se derretirán al ser quemados. Dios destruirá estas cosas, pero Dios ha prometido nuevos cielos y tierra donde todos vivan fielmente para hacer la voluntad de Dios, y los esperamos con ansias. Ya que estás esperando la promesa de Dios, sé diligente para ser hallado por Él sin mancha ni defecto y en paz. Consideren la paciencia de Dios como la oportunidad de escapar de la corrupción y evitar la destrucción, tal como nuestro amado hermano Pablo también les escribió según la sabiduría que le fue dada, como lo hace en todas sus cartas cuando habla de estos asuntos. Algunas cosas en sus cartas son difíciles de comprensión, que los ignorantes e inestables tergiversan para su destrucción, como hacen con las demás escrituras. Ya que sabes que esto sucede, presta atención para que no te dejes llevar por el error de gente sin ley y pierdas tu estabilidad. Crece en la gracia y tu relación con Dios y nuestro Señor Jesucristo. A Dios sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Resumen. Dios provee todo lo que necesitamos para vivir y agradarle, incluyendo escapar de la corrupción
y participar de su naturaleza a través de nuestra continua relación viva con Dios y el Señor Jesús. Si escapamos de la corrupción del mundo y participamos de la naturaleza de Dios en abundancia, su naturaleza en nosotros hará que hagamos lo que le agrada y seamos fructíferos a través de nuestra relación con el Señor Jesús. Hay falsos profetas y maestros que activamente alejan a la gente de una relación con Dios y con el Señor Jesús. Debido a esto, debemos prestar atención constantemente y discernir la verdad del error, para que no volvamos a la corrupción y suframos la destrucción señalada para los corruptos. Este es el final del libro.